vamos a continuar con el libro de Ruth. Si usted no estuvo presente en esa transmisión, pues lo puede buscar en el YouTube. ¿Sí lo subió? Sí. Ajá, el capítulo 1 de Ruth. Creo que sí. Y si no, pues lo van a subir. Amén. Gloria a Dios. Sí. ¿Fue el del domingo? No, el del viernes pasado. Sí, no, el miércoles pasado. Oh, de veras que tengo el miércoles. No lo subí. Los miércoles también. ¿Me puede pasar un Kleenex? Pero hablando del viernes. Gloria a Dios. Que lo cambiamos. Gracias, hermano. Gloria a Cristo Jesús, mis amados hermanos. Espero que usted ya se haya acomodado bien por ahí. Haya tomado su Biblia y su cuaderno de notas. Amén. Y como le decía, habíamos estado estudiando la historia de Ruth, que tiene una grande enseñanza en la cual el Señor compara esta historia con la historia del pueblo de Israel y de la iglesia. Ahí nos incluye a nosotros también. Es un hermoso libro y usted lo puede titular El romance de la redención. Gloria a Dios. Entonces, y si no tiene el capítulo 1 que estudiamos, pues lo puede, cuando el hermano lo suba, lo puede buscar. Gloria sea el nombre del Señor. Y a grandes rasgos, como preámbulo, le voy a hacer poquita alusión para que usted no esté desconectado y no sepa de qué están hablando, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la historia de una familia, de la familia de Elimelech, que fueron a habitar a tierra de Moab. Ellos eran originarios de Belén, de Judá, y se fueron a vivir a Moab. Entonces les había dicho que el nombre Belén significa casa de pan o casa del pan, y Judá significa alabanza. Entonces se fueron de la casa del pan y de la alabanza a Moab. Y Dios dice de Moab, dice que es ¿cómo se diría? El traste en el cual uno se lava, como el que se lava los pies, ¿verdad? O se lava las manos. O sea, en otras palabras, es como un lavamanos, ¿verdad? Entonces, y así lo llama Dios a ese lugar, pero era un lugar pagano. Entonces, Elimelech se fue para allá con sus 2 hijos y su esposa Noemí. Pero los 3 perecieron allá y únicamente quedó Noemí y las 2 nueras con las cuales habían estado casados sus 2 hijos que fallecieron también. Y 10 años más tarde regresaron de nuevo a Belén, a la casa del pan. Y decía que es interesante porque Belén significa casa del pan y Jesús es el pan de vida, el cual nació en Belén. O sea, salió de Belén. Entonces sí, se puede Belén honrar el nombre de Belén porque en realidad el verdadero pan de vida salió de ahí. Entonces deciden volver y hay una de las nueras de Noemí, llamada Ruth, que regresó junto con Noemí a la aldea de Belén. Entonces, y nos quedamos allí y ahora vamos a comenzar con el capítulo 2. Y ponga mucha atención, mi amado hermano, porque tiene mucho significado. Aquí en la escritura hay 2 figuras.
figura una mujer llamada Noemí del pueblo de Israel y una mujer gentil llamada Ruth. Pero ambas eran temerosas de Dios. Y lo vamos a ver aquí en la lectura de la palabra. Y vemos que la gentil Ruth se había convertido a Dios. Y regresa junto con su suegra llamada Noemí. Noemí tipifica al pueblo de Israel que fue exiliado, que fue sacado de su tierra y ha vuelto. Y Ruth tipifica a la iglesia. Quiero que tenga eso en mente. Todavía no hemos llegado al punto ahí, pero quiero que usted vaya teniendo ya esa idea en la mente. Entonces, Dios no ha terminado con Israel. Porque usted ve a Noemí junto con Ruth. O sea, Dios no ha terminado con Israel. Va a seguir trabajando con Israel. Nada más lo ha puesto temporalmente a un ladito. Entonces, ahora vamos a ver cómo se desarrolla la historia romántica entre Ruth y un hombre llamado Booz. Noemí significa placentera o dulce. Entonces vemos que esta mujer que era placentera y dulce se vuelve amargada, ¿verdad? Por haberse salido de la cobertura de Dios. Por haberse ido de la casa del pan y de la alabanza. Y se fue a su vuelta al mundial, como decimos por ahí, ¿verdad? Pero regresa con Ruth, que significa amistad. Porque fue una verdadera amiga para Noemí. Haga usted de cuenta que Noemí era una anciana completamente sola en este mundo. Porque no se menciona ningún familiar de ella aquí en la palabra. Se va a mencionar a Booz, que era familiar o pariente de su marido, de su difunto marido. Pero ella no tenía familia. Entonces, fíjese, esta mujer, Ruth, la amó tanto a Noemí, que dijo, ¿cómo voy a poder dejar ir a esta anciana de regreso? Realmente la amaba. Porque fíjese, una anciana que se iba a venir desde Moab a Belén, que eran como 75 millas de camino, a pie, no hay otra transportación. Pues el burro, yo creo que ni burro le quedó de todo lo que le pasó. Y aún así es una distancia larga para una anciana. Aún en burro es una distancia muy larga. No llegaba en un día. Y ni había un montón de pueblos alineados ahí para decir, oh, pues va a pasar la noche en un hotel por ahí, ¿verdad? No, campo abierto. Entonces esta mujer, Ruth, la amaba tanto que dijo, yo no la voy a dejar ir a ella así. Yo me voy con ella. Si ella se quiere regresar a su tierra, yo me voy con ella. Entonces, era una mujer que realmente amaba. Como nosotros cristianos tenemos que amar al pueblo de Israel, ¿verdad? No podemos tenerle mala voluntad a Israel, porque por Israel conocimos a Dios. ¿Quién fue el que trajo el conocimiento de Dios? Más que el pueblo de Israel. Ellos son los que escribieron lo que ahora tenemos, que llamamos la Biblia. Fueron los judíos, fueron los israelitas, y gracias a ellos tenemos ese conocimiento, y gracias a ellos hemos llegado al Mesías, ¿verdad? Al Cristo.
Y gracias a Noemí, que es el tipo de Israel, Ruth iba a conocer a un Booz, que iba a ser su salvador. Entonces vemos que llegan a la tierra de Israel. En el capítulo 2 dice: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Booz significa hombre fuerte o hombre en el que hay fuerza, o un hombre de valor y fuerza, que era un pariente que podía redimir. Y vamos a entrar más adelantito en lo que significa eso. Así también nosotros tenemos un redentor que se llama Jesucristo. Dice la escritura en Hebreos 7:26, dice: uno que fue hecho semejante a nosotros, pero santo. En inglés dice sin pecado, sinless. Donde dice santo, la versión inglesa dice sin pecado, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. Ese es nuestro redentor. En la Biblia, en hebreo, dice Goel. Entonces nuestro Goel, nuestro redentor, el que nos redime, se llama Jesucristo, ¿verdad? Que es Booz, es tipo y figura de él. Bueno, continuamos. Y dice el versículo 2: y Ruth la Moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquellos cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Ve usted, nadie, esta era una mujer, y aquí mismo en el libro la llama, Booz la llama, sabemos que eres una mujer virtuosa. O sea, es una mujer que no tenía que estarla puchando, era una mujer de iniciativa. Y ella misma le dice a Noemí: ¿sabes qué? Yo voy a ir a buscar qué comer. Porque recuerden, eran dos viudas, sin quien las mantuviera. Pero en Israel había una ley que Dios había establecido. Y esa ley es la ley de espigar. La palabra espigar significa recoger lo que sobró. En otras palabras, el rebusco, ¿verdad? No sé cómo le llamarán en su país, ¿verdad? Cuando alguien, después de que ya levantaron todo el maíz y alguien va después a rebuscar entre todo lo que hay ahí, ¿verdad? Entonces en cada país pues tiene diferentes nombres. Pero en Israel era ley de que si usted poseía un campo, ya sea de trigo, de cebada, no había maíz en aquel tiempo, porque el maíz es propio de las Américas, no es del Medio Oriente. Ajá. Los aztecas y los mayas lo acostumbraban, ¿verdad? Entonces, pues tenían hasta dioses de esos, ¿no? Entonces, por eso, ¿verdad?, que nos gusta la tortilla. Somos maceros de corazón. Entonces, ella se fue tomando ventaja de esa ley que había, donde Dios decía: si recogen su cosecha, una sola pasada y no vuelven de regreso a ver qué dejaron. Porque era ley en Israel que eso iba a quedar para el pobre y para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. En aquel tiempo no había welfare, no habían cupones, no había nada de eso. O sea, ni lugares donde expendieran comida, ¿verdad?, que regalaran comida a las tiendas. No. Ahí la gente tenía que rebuscarse. Entonces, cuando iba recogiendo la cosecha, atrás podían venir gente
que podían venir recogiendo. Ahorita en nuestros países la gente es tan, ¿cómo le dijera yo? ¿Avariciosa? Avariciosa, sí, gracias hermano. Tan avariciosa que no permite que otra gente venga y entre sus tierras y recoja lo que quedó tirado ahí. No permiten ni siquiera que alguien se meta en su terreno. Mucho menos que venga a recoger lo que haya quedado de la cosecha que ellos levantaron. O sea, es una gente tan cruel y egoísta. No existe la generosidad en la gente. Todo el tiempo andan viendo de dónde pueden sacar un 5 y si no lo pueden sacar, a ver a quién se lo roba. Solo en eso andan pensando. En lugar de pensar hacer una generosidad a alguien. Pero en el pueblo de Israel, Dios había establecido que iban a haber pobres. El mismo Jesús dijo, porque pobres siempre los tendréis con vosotros. Amado hermano, hay gente que es pobre por diferentes razones. Unos son porque, por ejemplo, las mujeres se enviudaron, se quedaron con niños, trabajando y no les alcanza. Y en aquel tiempo era muy difícil. Una mujer no se podía ir a trabajar. ¿No? O sea, de ir y decir, no, pues voy a ir a limpiar, a lavar trastes en un restaurante o esto o lo otro, me va a dar un salario, ¿no? Entonces, Dios había creado eso. Entonces, eso se llama la ley de espigar o la ley del rebusco. Y se encuentra en Levítico 19, versículos del 9 al 10. Y luego también lo va a encontrar en Deuteronomio 24, del 19 al 22. Donde Dios le habla al pueblo de Israel que no vaya, o si quiere vamos a ir de una vez ahí para que aquellos que tienen curiosidad, ¿verdad? ¿Para Levítico? Sí, Levítico 19 del 9 al 10. Y amado hermano, y en aquel tiempo, aunque la gente fuera flojita, no le daban la comida así en la mano, no, tenían que irla a levantar. 19, 9 y 10. Dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, que es decir, cuando la coseches, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. O sea, no vas a ir detrás otra vez a rebuscar, que le está diciendo. Y dice, y no rebuscarás tu viña. O sea, si cortó los racimos y se quedó un par de racimos escondidos, ahí déjelos. Ni recogerás el fruto caído de tu viña, o sea, lo que se cayera al piso, tampoco lo iba a recoger. Dice, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Amén. Ahora vamos a ir a Deuteronomio 24, 19. Aquí se va a completar lo que le estoy diciendo, porque usted dice, pues no, pues ahí nada más dice que es para el pobre y para el extranjero, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver aquí en Deuteronomio, aquí completa. Deuteronomio 24, 19. Y dice así, cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, está hablando de trigo, ¿verdad? La gavilla, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda.
Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. No es una sugerencia, es un mandato que Dios mandaba al pueblo de Israel. Entonces ve usted, Dios tenía su sistema de beneficio social, de welfare, ¿verdad? Porque también hay gente que escuela y le dice, a mí qué me importa la gente, ¿verdad? Con que yo esté bien, es lo único que importa. Maldición está trayendo sobre sí mismo. Porque es un tremendo egoísta. Uno debe de ser generoso. Y cuando uno es generoso, Dios dice aquí, para que yo te bendiga. Para que la bendición de Dios esté en nuestra vida. Y cuando hablamos de bendición, no estamos hablando para que todo el tiempo te esté lloviendo billete encima. No estamos hablando de eso. Estamos hablando para que Dios te dé paz, gozo, tranquilidad en tu casa. Lo que tú te comas, lo comas bien a gusto. O sea, sin andar todo el tiempo en conflictos y todo eso y preocupaciones. No. Dios quiere que nosotros lo hagamos tranquilos y en paz. Entonces ahí viene la bendición cuando uno es generoso. Por eso el cristiano debe traer asadón, pero también debe traer pala. Entonces debe juntar, pero también debe dar. Amén. Así que mis amados hermanos, aquellos que traen un gran asadón, no se olviden de la pala, una pala grande también. Comparta lo que usted tiene. Hay una hermanita por ahí que Dios la bendice mucho, pero así también lo bendice a uno también. Entonces, porque bendice, Dios la bendice a ella también. Entonces, que Dios bendiga su vida. Y Dios le va a seguir dando más. Entonces, mi amado hermano, no se debe uno de olvidar de eso. Gloria a Dios. Entonces, esa es una de las 3 leyes que aparecen aquí en el libro de Ruth que Dios mandó. Entonces regresamos nuevamente al libro de Ruth. Recuerde, este libro fue escrito en el tiempo de los jueces, cuando Israel no tenía rey y los jueces gobernaban, y fue alrededor del año 1100 aproximadamente antes de Jesús. Y por decirlo así, unos 70 años antes de David, antes de que David entrara en la escena, ¿verdad? Porque David va a descender de estas personas que estamos hablando aquí. Bueno, entonces continuamos. Y dice, leímos el versículo 2 y vimos esa ley donde ella podía ir y recoger. Y su suegra le dice, ve, hija mía. En el versículo 3 dice, fue pues, y llegando espigó en el campo de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Esto es muy interesante, porque Dios llevó a esta mujer a un campo, y ese campo pertenecía al pariente, a uno de los parientes cercanos a Elimelech. Uno de los que podía redimir. Muy interesante. Y recuerden, dicen que coincidencia no es una palabra kosher, ¿verdad? O sea que en Dios no hay coincidencia, siempre es plan y propósito. A veces Dios lo lleva a uno y dice, wow, ¿cómo fue que Dios me trajo aquí, verdad? Entonces es plan y propósito de Dios. ¿Verdad? Usted y yo nos hemos conocido, pero es plan y propósito de Dios. ¿Verdad? No es coincidencia. Dios siempre tiene planes y lo pone a uno en el camino del otro, como Dios puso a estas personas. Entonces dice que ese campo era de Elimelech. O sea, Dios la guió a esta mujer a ese campo porque ni siquiera sabía. Y versículo 4 dice, y aquí Booz vino de Belén, o sea, vivía en las afueras, tenía sus campos en las afueras, y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros, y ellos respondieron, Jehová te bendiga, ¿verdad?
Ese sí era un jefe cristiano, ¿verdad? Era un jefe espiritual, ¿verdad? Entonces, vemos que era un hombre de Dios, era un hombre con testimonio. Y vamos a ver el carácter de este hombre también. Y dice que los trabajadores le respondieron, Jehová te bendiga. ¿Cuántos de nosotros bendecimos a la gente? Amén. ¿Cuántos le decimos Dios le bendiga? Muchos dicen yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Al revés, ¿no? Dios te bendiga Que Dios te bendiga. en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, porque tiene que ser pues en el nombre de alguien más alto, ¿verdad? En nombre de nosotros. Amén. Bueno, ahora si usted es mi papá me puede bendecir, ¿verdad? Porque como él es superior a mí, lo puede hacer. Usted puede bendecir a sus hijos. Mi hijo, yo te bendigo porque usted es superior a él. Te bendigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces continuamos. Y dice el 5, y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Fíjese, este criado era el mayordomo de los segadores, era el jefe de los segadores. ¿Y sabe usted que siempre cuando la figura del Espíritu Santo aparece en la palabra, no tiene nombre? Y el mismo Señor Jesús habló en San Juan y Jesús dijo que el Espíritu Santo no hablaría de sí mismo, siempre del otro. Y lo vemos en en Génesis 24, cuando va a buscar la esposa a Isaac. Entonces, vemos que es el mayordomo sin nombre. Interesante, ¿verdad? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Solamente. ¿Sabes qué? ¿Sabe usted por qué? Porque él no atrae atención a sí mismo. Entonces, este siervo le habla de la que va a ser la esposa. Va a ser la novia y luego la esposa, ¿verdad? Y le dice, en el versículo 5, dice, Booz dijo a su criado el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Versículo 6, y el criado, dice, mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. 7. Y ha dicho, esto fue lo que ella dijo, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Era una muchacha diligente, no era una muchacha floja. Diligente y trabajadora, esforzada. Y sin nadie que la estuviera latigando. Y si tienes que trabajar, si no, no te voy a pagar, ¿no? Ella lo estaba haciendo para darle de comer a su suegra. Y comer ella también. Entonces era una mujer dedicada, ¿verdad? Así que el que está soltero y se quiere casar, tiene que buscar su Ruth, ¿eh? Tiene que ver que sea dedicada, esforzada. Como dice el venezolano, bien echada para adelante. Amén. Y también las mujeres, para conseguirse un esposo, tienen que buscarse uno como vos. No cualquier perico los palotes por ahí, como dicen. ¿Verdad? Sino que tiene que ser un hombre también esforzado para que puedan salir adelante. Si no, un dolor de cabeza se va a llevar a su casa. Y dice en el versículo 8, entonces Booz dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas.
O sea, esto insinúa de que Ruth era joven y Booz no era tan joven. Ya era un hombre con experiencia. Porque si usted ve cómo le dice, hija mía. Quiere decir que por lo menos le doblaba la edad. Bueno. Y dice, leí el versículo 8, ¿verdad? Dice, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Ahora ya Booz le pide a ella que se quede con él. O sea, en sus campos, ¿verdad? Quiere decir que le cayó bien la muchacha. Porque le habla con cariño, ¿verdad? Le dice, mi hija, ¿verdad? Hija mía. Versículo 9. O sea, ya está habiendo la simpatía ahí, ¿verdad? La atracción. Versículo 9. Mira bien el campo, que cieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. O sea, ella le está diciendo con confianza, mija. Versículo 10. Ella entonces, bajando sus rostros, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Ve, era una mujer humilde. Oye, es escaso encontrar gente humilde, tanto hombres como mujeres. Son soberbias y se sienten ganadoras del mundo y dicen, es que yo me merezco todo y aquí y allá. Y quieren comprarse joyas y dicen, ¿acaso no me la merezco, verdad? Con tal humildad. No hay nada de humildad. Entonces, el cristiano tiene que tener humildad. Y vemos que esta mujer es una mujer humilde. Porque ella reconoce que está en tierra ajena. Y aparte de eso, él no estaba obligado a tener tanta generosidad con ella. O sea, sí podía dejarla que viniera atrás. Pero él está dando licencia que sea como uno de los demás trabajadores ahí. Con derechos a beber agua, a comer de la misma comida. Entonces, vemos que él la ha bendecido. Pero ¿sabe qué? Dios es el que da la gracia. A veces llega uno a lugares y la gente se porta esplendida con uno, pero es la misericordia de Dios, la gracia de Dios y el favor de Dios que está con uno. Entonces uno debe glorificar a Dios y cuando ve usted que la gente es generosa con usted, no actuemos nosotros como que, oh, no, yo merezco esto, no. No, debe ser uno humilde y decir siempre gracias por ser tan generoso o generosa conmigo. Y dice el versículo 11, y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Ve usted, este hombre, sin conocerla a ella físicamente, ya sabía quién era ella. Porque cuando le dijeron el nombre, él supo de lo que se escuchaba en Belén que esta mujer había hecho con su suegra. Entonces, amado hermano, el testimonio va por delante de usted. Cuando usted llega a un lugar, oh, tú eres el mentado fulano de tal. Sí, ahí está toda la fama por delante, ¿verdad? Buena o mala. Entonces, tiene que tener uno cuidado qué testimonio tiene. Porque sus actos van a hablar más fuerte que cualquier palabra. Entonces, lo que uno haga tiene grande repercusión. Entonces, esta mujer tenía muy buena fama. No la conocía a muchos, pero cuando ya habían oído de ella y cuando escucharon su nombre que ella era, recordaron todo lo que había hecho por su difunto esposo y por su suegra también. Y luego dice el versículo 12,
Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Ve? Usted no le dice, ¿sabes qué? Has venido a refugiarte a mis brazos, ¿verdad? A mis alas. No. Nosotros encontramos refugio en Jehová Dios. Él es nuestro refugio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué dijo Jesús? Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas y a los que te son enviados. Dice, ¿cuántas veces no quise recogerte como la gallina junto a sus polluelos y no quisiste? Entonces, es en Dios en el que encontramos el refugio. Y esta muchacha había dejado el paganismo que practicaban sus padres y vino y se convirtió a Jehová, el Dios de Israel, antes de llegar siquiera a la tierra de Israel. Porque por seguro que su suegra le compartió de Jehová de los ejércitos, porque ella sabía. Y cuando su suegra, todavía estando en tierra de Moab, vemos en el capítulo 1, aún estando en tierra de Moab, su suegra le dice, quédate aquí, ¿para qué te vas conmigo? Ella le dice, no, yo te voy a seguir. Donde tú vivas, ahí viviré yo. Donde tú mueras, ahí moriré yo. Tu Dios será mi Dios y mi pueblo será tu pueblo. Y tu pueblo será mi pueblo. Entonces, vemos que esta mujer, y dice, y aún Jehová me añada si no es así. Entonces, ella conocía ya quién era Jehová de los ejércitos. Entonces, ella había abandonado ya la religión de sus padres, que era la adoración a Chemos o Chemosh, como se dice en hebreo. Entonces, y ahora adoraba a Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Y dice el versículo 13, y ella dijo, Señor mío, como Sara le decía a Abraham, ¿verdad? Sara dice que le decía Señor a Abraham. Y dice, haya yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. ¿Ve usted? Ella no era una igualada, ¿verdad? Sino que ella era humilde. Y dice el 14, y Booz le dijo a la hora de comer. O sea, a la hora de comer, Booz le dijo, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. El vinagre no era puro vinagre como se conoce aquí, ¿verdad? Sino que era algo como, por decir así, como una salsita en la cual usted remojaba el pan y era algo agradable. No era puro vinagre así como el que se conoce hoy en día. Dice, y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Pero aquí donde dice la palabra y él le dio, es una palabra hebrea que significa que él personalmente con su mano le dio a ella. No le dijo, ¿sabe qué? ¿Cómo no come? Ahí está la mesa, ahí sírvete lo que tú quieras. No. O sea, él mismo se tomó la molestia, siendo el dueño, de atenderla a ella. Y dice que le dio con su mano. Gloria, ya se va poniendo mejor la cosa, ¿verdad? La historia interesante. Y dice que ella comió hasta que se sació y de lo que le dio, le sobró. O sea que no le dio poquito. No le dio limitado. ¿Sabe usted por qué? Hasta que le sobró. Porque le sobró. Porque después se lo iba a llevar lo que le sobró a su suegra. Pensaba en su suegra. Hay muchos hijos que no piensan ni en su madre, mucho menos en su suegra. ¿Verdad? No piensan en su suegra, no dicen, ¿cómo estará mi suegra? No, hombre, ni la madre se acuerda, mucho menos de la suegra. Y esa muchacha
realmente valía oro porque se acordaba de su suegro. Se imagina, hermano, una nuera que siempre está pendiente de usted y se está comiendo y se lo voy a llevar a mi suegra, ¿verdad? Eso es una cosa muy hermosa. Pero hoy miren nada más, los mismos hijos miren nada más tragan y tragan y tragan y tragan. Van a los mejores restaurantes y miren, y nunca dicen le voy a llevar esto a mis padres. Un egoísmo terrible, terrible. Por eso una persona, cuando es una persona considerada y siempre piensa en los demás, es una persona que es una bendición. Dice el 15, luego se levantó para espigar, para seguir otra vez, echándole ganas. Y Booz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y 16 dice, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Entonces pilón le está dando ahí, ¿verdad? Porque aparte de que la están dejando que recoja lo que está por allá, ellos mismos a propósito tiraban bonchecitos ahí, ¿verdad? O quiere decir, montoncitos de gavillas para que ella la recogiera. Y dice 17, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó, no solamente espigó, o sea que lo recogió, las espigas. Es una espiga, pero trae los granos pegados así, ¿verdad? Entonces hay que quitarle la paja y que quede el puro grano, para no llevar paja, ¿verdad? Y no solamente hizo eso, dice, sino trabajó todo el día hasta la noche. O sea, quiere decir hasta que se metió el sol, que era para los judíos, un día era de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, si usted iba a trabajar a un lugar, usted tenía que estar a las 6 de la mañana ya listo para entrar a trabajar. Y salía a las 6 de la tarde, cuando ya el sol se iba oscureciendo, ¿verdad? Se iba metiendo el sol. Entonces, y ahora trabajamos 8 horas. Y dice, ay, estoy bien cansado, yo no quiero hacer nada. Terrible. Terrible. Pero que Dios nos ayude, ¿verdad? Que no nos hagamos demasiado chiqueados. Estaba oyendo por ahí que en otro lugar querían reducir la hora laboral a 6 horas, ¿verdad? Pues no, ese país no va a producir nada, se va a quedar hasta mero atrás. Y hay gente pues que no quiere trabajar. Feliz de la vida, ¿verdad? Viviendo del sistema. Viviendo del sistema, ordeñando la vaquita del sistema. Bueno, dice que espigó. Dice, en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Dice que un efa es equivalente como a 9 litros. Son 20 kilos, dice aquí. Dice, hasta que llegó la noche y lo recogido por ella dio al desgranarlo más de 20 kilos de cebada. Sí, y en otro libro de consulta dice 30 libras. 30 libras. Como 30 libras de... O sea, como un costal casi. Pues poquito más de una arroba, ¿verdad? Una arroba son 25. La cuarta parte de un quintal. Entonces 30 libras pues es algo más grande que una bolsa de esas de 25 que compra, ¿verdad? Entonces eso juntó a esta mujer. Dice el versículo 18, y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada. ¿Recuerda que le sobró? De la comida. Dice, y se lo dio a su suegra. Dios la bendiga, ¿verdad? Porque su suegra no se durmió esa noche con la barriga vacía. Por una nuera que estaba al pendiente. Bueno, pues ya no era una nuera, sino era como su hija.
Dice, y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Bueno, eso ya lo leímos, ¿verdad? Hasta que... El 19. Y el 19 dice, y le dijo su suegra, o sea, Noemí, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. O sea, la interrogó como buena madre judía a Ruth, porque dijo, esta mujer trajo mucho, ¿cómo fue que trajo tanto? Porque no era normal que levantaran tanto, pero como recuerda que le venían dejando ahí caminito de espigas accidentalmente, supuestamente caídas, entonces llevó mucho grano, y por eso se sorprendió. Pero Noemí no sabía dónde había ido su nuera a espigar, al rebusco. Y el 20 dice, y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Ahí entra otra ley, la ley de la redención. Porque a veces lee uno historias en la Biblia, pero no sabe el por qué. Entonces, la ley del que redime está en la palabra del Señor, en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, del 5 al 10. Vamos a ir ahí, vamos a ponerle ahí una pausa. Nos quedamos en el versículo 20 y ya cuando regresemos ahí, entonces reanudamos las actividades. Bueno, Deuteronomio, capítulo 25. Esta ley se conoce como la ley del matrimonio levirato. Levir viene del latín para hermano del esposo. Ella podía acudir al pariente más cercano a su esposo para que la redimiera. O sea, en Israel había ley, y ahorita la vamos a leer aquí, 25 del 5 al 10. Y dice así, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Ahorita le parece un horrible eso, ¿verdad? Pero era ley en Israel. ¿Y sabe usted por qué? Porque una mujer que había tenido un marido le era más difícil casarse que una virgen. Entonces, y otra cosa, es que tenía que levantar descendencia porque como el que falleció no dejó hijos, ni uno. Entonces, el hermano se iba a llegar a la mujer del difunto y el primer hijo que tuvieran iba a ser como que fuera hijo del hermano que falleció. Y ya después los otros hijos que tuviera la mujer, pues ya iban a ser de él. Pero el primero iba a ser del difunto. Entonces le iba a levantar nombre, por decir así, al difunto. O le iban a poner el nombre del difunto, ¿verdad? Si querían así. Entonces dice, y el versículo 6, y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano, muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada,
Irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos, que era donde estaba la corte. Los ancianos eran los jueces ahí. Y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano. No quiere emparentar conmigo. 8. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantara y dijere: no quiero tomarla. 9. Se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quisiera edificar la casa de su hermano. 10. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzo. Descalzado. Entonces, ese era el ritual, ¿verdad? Entonces, y si usted recuerda, ahora aquí es ley, pero antes ya existía esta ley, antes de que existiera la ley. Y fue, tal vez usted recuerda en el libro de Génesis, cuando Judá le había dado 2 hijos a una mujer. El primer hijo se le murió y quedó viuda, y luego el segundo también, y a los 2 Dios los quitó. Y al tercer hijo no se lo quería dar. Y entonces ella se disfrazó, ¿verdad? Y se acostó con él, sin saberlo él, que era su nuera, ¿verdad? Porque no le dio al hijo menor. O sea, no quiso que su hijo la redimiera a ella. Todavía no estaba la ley, ¿no? No estaba la ley, pero ya era ley en ese tiempo entre las naciones de ahí, ¿verdad? Ya habían esas leyes. Y tuvo un hijo de su suegro. Y tuvo un hijo de su suegro. Entonces, existía esa ley, que era la ley del matrimonio levirato, ¿verdad? Entonces, tenía que llenar, o sea, el hombre tenía que llenar 3 condiciones para que funcionara, para que él ocupara o reclamara esa posición. Número 1, él tenía que ser familiar cercano del difunto, ¿verdad? Para casarse con la viuda. Él tenía que estar en condición de redimir. Y 3, él tenía que estar dispuesto. Si no estaba dispuesto, entonces le quitaban el zapato y le escupían en la cara, ¿verdad? Entonces, y esto va a suceder aquí, en esta historia. Por eso estamos familiarizándonos, ¿verdad? Con esta historia. Bueno. Entonces continuamos. Ya casi terminamos. Entonces usted ya sabe lo que es la ley de redención o de redimir. Versículo 21, donde estamos, Ruth, capítulo 2, versículo 21. Era el 20, ¿no? ¿Ya el 20 lo leímos? ¿O ya lo ves? Ajá. Bueno. No, todavía no lo leemos. O creo que nos quedamos a la mitad. En el 20, no tenemos la mitad. 20, bueno. Y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Sí, leí hasta la mitad. Y dice: después le dijo a Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Leímos ya ahí. Bueno. Entonces ya se descubrió que este varón podía redimir. Y Ruth la Moabita dijo: además de esto, me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. 22. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. 23. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada,
hilá del trigo y vivía con su suegra. Bueno, aquí vemos la siega de la cebada. ¿En qué tiempo se da la siega de la cebada? El tiempo de la siega de la cebada es el tiempo de la Pascua, que caía en el mes de Abib. Y Abib, ¿cuántos saben qué meses de los meses de hoy en día, comparados con los meses judíos, podría ser Abib? Abib viene siendo el final del mes de marzo, aproximadamente como del 25 de marzo por ahí, y hasta el mes de abril. Entonces Abib, si decimos el 14 de Abib, venía siendo como el 6 de abril de hoy en día, ¿verdad? Porque el 14 era cuando se ofrecía la Pascua. Entonces venía siendo como el 6 de Abib. Entonces era parte de marzo y parte de abril. Entonces en ese tiempo fue cuando ellas llegaron a Israel, procedentes de Moab, en el tiempo de la cebada, que también coincidía con el tiempo de la Pascua. Y le dijo que se quedara hasta la siega del trigo. Y la siega del trigo era en el tiempo que en hebreo le llaman la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de Pentecostés en griego, que era hasta 50 días después de la Pascua. Porque recuerde, amado hermano, Pentecostés significa 50. Entonces 50 días después de la Pascua. Entonces, recuerde usted que el Señor Jesús, después de que murió en el tiempo de la Pascua, anduvo 40 días apareciéndosele a todos sus discípulos. Después ascendió al cielo en el día 40. Se esperaron 10 días más en el aposento alto. Vino el poder del Espíritu Santo y llenó a todos los que estaban en ese lugar, que fue en el día 50, en el día de Shavuot, ¿verdad? Y era el tiempo también de la cosecha del trigo. Entonces, amados hermanos, quiere decir que esta muchacha estuvo trabajando en los campos de Booz varios meses. Estuvo trabajando ahí. O sea, no fue matrimonio instantáneo, ¿verdad? Hoy te conocí, ya en una semana ya hay campanas de matrimonio. No, hubo tiempo. Entonces, de espera. Entonces, amados hermanos, vamos a detener ahí, terminamos con el versículo 2. Si usted puede leer el 3, para adelantarle, ¿verdad? Y vamos y se va a ir poniendo más interesante esta historia. Y vamos a ver más cosas, más figuras que están aquí en la palabra. Espero que hayamos aprendido algo de este libro. Gloria a Dios. Así vamos a orar, mis amados hermanos.